¿No hay un saquito para este chiquitico? Porque ustedes de pronto saben de Fritamejor, ¿no? Pero ustedes saben la historia de Fritamejor. Ustedes conocen lo que ya hay, pero realmente la historia de Fritamejor es desde mi papá y mi mamá, Tiberio Álvarez y Teresa Trujillo. Y mi papá era amansador de bestias, él era una persona que cuidaba fincas, mayordomo se llamaba en ese tiempo. Mi mamá también, junto con él, pues ella trabajaba ahí en las fincas. Mi mamá comenzó hacía pancito, vendía, un día decía que juntaba huevitos de gallina, sacaba cuajadita un poquito, le pegaba al patrón y todo eso lo iba vendiendo y ella iba juntando. Y le dijo a don César Rivas, de Pitalito, le dijo: don César, consígame un lote, pero yo lo quiero en Pitalito. Nosotros somos, desde mi papá es Tarqui, Huila. Entonces yo quiero de Pitalito y don César le dijo: listo, Teresa, yo lo consigo. Y lo consiguió, ahí donde tenemos el lote. Mi mamá dice que con mucho esfuerzo, y mi papá, de ver seguro el empeño de ella, comenzó a ayudarle, pero mi papá era muy tomador. Mi papá tomaba y mi papá, el diario gastar, el diario vivir y diario gastar. Entonces cuenta mi mamá que ellos llegaron y compraron el lote, hicieron la construcción. La primera construcción es lo que hay de frente a la casa, que el frente de la casa era la entrada y un salón grandísimo, decíamos salón, era una habitación grandísima, ahí dormíamos todos bien acomodados, y atrás una cocinita con orillos de madera. ¿Saben qué es un orillo de madera? No. Es cuando un palo grandísimo le sacan todas las orillas para ponerlo cuadrado. Entonces esos orillos son palos muy buenos, y con eso hacían antes paredes, o sea, hacían por este caso él hizo la cocina o las piezas o las casas con orillos. Así lo hicieron ellos. Y estábamos viviendo en ese tiempo en otro lado, creo que era en Campo Alegre, porque mi papá y mi mamá me cuentan que cuando mamá estaba en embarazo mío, fue el temblor de acá el 67, cuando tumbó la torre de Pitalito. Una torre bonita que había, la tumbó, y ellos estaban allá en Campo Alegre, y allá también tembló, claro, tembló casi en el departamento del Huila y todo. Y mi mamá tenía como, embarazo mío, tenía como unos 6, 7 meses, 5 meses, no sé el tiempo. Bueno, cuando ellos vinieron, hicieron ese pedazo de casa, luego regresaron para algún lado a trabajar, arrendaron ahí, porque Ramón nació en esa casa. Mi hermano Ramón nació ahí en Trinidad. ¿Ah, sí? Claro, mi hermano Ramón nació en Trinidad. Luego de eso, ya mi papá iba a vender, estábamos en Tarqui y se cansó de lo que teníamos y se vino a vender. Perdón. Dice mi mamá que ella consiguió un permiso del alcalde para poder transportar en ese tiempo con toda la familia y pedir que podía llegar aquí y venir desde la alcaldía. Mi mamá se la buscó para que no vendieran la casa porque él tenía familia, algo así. Entonces llegó, y desde ahí comienza mi historia, porque yo llegué a Pitalito y yo solo me acuerdo de Tarqui, no me acuerdo nada, pero yo me acuerdo que estábamos allá afuera con perros, chivos, y esperando que abran. Y abrieron y entramos por ese portón grande que había. Entramos y yo miraba un monte grandísimo, estaba montado y todo eso, porque ya le habían desocupado, la casa estaba en arriendo. Y entramos ahí, nos abrieron, fue por la casa enseguida. Dijo: vecina, yo hoy le abro. Era un portón que era de tranca, ponerle un palo grandote así como dos láminas. Y entraba así, trancate, nos destrancó, entramos al portón de madera que me acuerdo, como, sí, como dos láminas así, y así en U, pero por acá por dentro, y entraba el listón así, porque el portón era de 2 auras. Y eso, y el candado por fuera, tenía un candado por fuera, pero como tenía ese listón no podíamos entrar. Sí traía ya, inclusive hasta las llaves, me acuerdo. Y llegamos y mi papá iba a vender la casa, él estaba vendiéndola, ya le iba a vender a un señor, le iba a recibir un ganado, bueno. Y cuando vino él, él pensaba montar una compra de café, arrendar un lugar y comprar con esa plata, a comprar café, era el pensado, me contaba mi papá. Y entonces llegaron y así pasó que llegamos, entramos ahí, y eso era como una selva, esa casa era muy grande. Entramos y mi papá comenzó a ver qué hacía en Pitalito, y afortunadamente pues tenía en las carnicerías, le dieron para cómo lavar carnicerías, picar, arreglar menudos, y se ganaba la carnita a la semana ahí, porque mi papá no tenía nada que hacer. Y mi papá dice que una vez venía de camino, y esta historia la cuento, es un testimonio muy grande que él siempre lo dijo y siempre lo tuvo muy claro, que venía de camino y alguien estaba predicando, un pastor estaba predicando,
y que no sé qué, que Dios así, dijo, y le pareció, pues gracias, se puso a mirar y escuchó y dijo, no, este hombre habla, porque mi papá era muy religioso, mi papá era de misa cada 8 días y de estarse también largo rato en la misa, como que estilo Juanchito, 2 cultos seguidos. Uh-huh. Y entonces llegó y dijo, este hombre dice algo, y cuando le dijeron que tomaba decisión, y él dijo, pero pues, claro, pero ¿qué decisión qué es? No, entregar la vida a Dios. Dios, no, yo le entrego la vida a Dios, y alzó la mano, y llegaba y la anotaron ahí como hacen, y lo siguieron visitando un Polidoro Beltrán, y fue a la casa, y le dijo, no, yo no vengo a usted a cambiarle religión, yo le vengo es para que usted entregue la vida a Cristo y tenga una relación con Dios. Él contaba la historia. Y así fue, y él dijo, no, si yo quiero cambiar mi vida, porque yo soy un tomatrago, yo soy una persona vacía. Voy a la iglesia católica, pero yo no sigo siendo la misma persona, pero yendo solo los domingos a misa. Y él comenzó a tomar decisión de ir a la iglesia, ya comenzaron a hablarle. Dice él que una noche él estaba durmiendo y con ganas de montar algún negocio, mi mamá sabía hacer de comer, hacía arepitas, hacía empanaditas, hacía envueltos, y que Dios le mostró en un sueño que hiciera un cajón, el primer cajón, así. Él dice que las medidas, el catre, y él se miraba con un delantal, y él todo lo que soñó, él fue y lo mandó. Y yo, Teresa, Teresa, ya tengo el negocio, dijo, voy a hacer el negocio, yo tuve un sueño, yo sé que nos va a servir, y eso viene de parte de Dios. Y él se puso, hizo mandar el cajoncito, y tal, y sacó las primeras empanadas, y él le ponía abajo hojas de plátano a eso, y eso le sacó, y sacó el primer cajón a vender la primera tarde. Dice que mi mamá que eso iba casi lleno, que la tapita quedó así alzadita, y se fue. Y él se fue, pues imagínese, primero, pero él ya tenía idea, por donde dejó el taller ahí, se fue por la cuarta, y volvió como a la 1:30, casi 2 horas, pero eso fue muy rápido. Llegó Teresa y mamá, Tiberio, ¿qué pasó? Dijo, no, eso no se vendió nada. Ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó, mijo? Y fue y se le asomó y no había nada, no estaban sino las boronitas, digámoslo. Y le dije, ay, usted sí vendió eso. Le dijo mi mamá, ay, ¿por qué hice eso? Dijo, no, vendimos todo, Teresa. Está bueno el negocio. Y desde ahí, todas las tardes que hemos salido, que hemos trabajado, ha sido así en todos los negocios, en todas las ventas, de todo. La bendición de Dios está ahí. Entonces, de ahí comenzó, y tomamos muchos años vendiendo así con ese cajoncito. Yo le emplacé a mi papá. La mentalidad era vender en el cajón por las tardes, y eso fue lo que vendía yo por las tardes. Yo en ese tiempo era delgadito, y mi papá se enfermó, le comenzó a salir sangre por la nariz, se puso muy malo, enfermo, con dolor de cabeza, y no podía trabajar. Y me dijo, tocayo, pues tocó que le haga usted, mi hijo, porque yo era el reemplazo de él. Dijo, era el que más cerquita me le arrimaba a él en la forma de trabajar. ¿Cuántos años tenía usted cuando empezó? Yo para 16 años. 16 años. Y me tocó, yo le ayudaba yo era el que al comencé era el que llevaba el ají, ya el ajicito ahí, y era que el ají, después comenzó ya las cuentas, yo era, papá, el señor no debe tanto, tiene que darle tanto de vuelta. Entonces me dijo, no, mijo, pues coge usted el morral, era un morralito porque él para vender, entonces yo era el cajero mayor, y eso era pin, y claro, yo dando vueltas, yo fui muy hábil. Entonces mi papá me dijo, no, entonces yo ya había veces él me dejaba, por ejemplo, se iba para algún lugar y me dejaba un ratico vendiendo, y yo vendía, pero él siempre hay que cargar el cajoncito. Cuando él ya se enfermó, yo lo pensaba, porque yo dije, pues yo nunca vendía así, y eso es muy pesado, con ese catri aquí no miro nada donde va a pisar adelante. Yo siempre... No, el ají ya iba amarradito, ya nosotros, la tecnología comenzó a avanzar. Después de 20 años, seguro, ya le amarramos ahí y comenzó, y me fui a vender. No, yo eché la mitad del cajón y me fui y vendí bien. Llegaba hasta el parque, o llegaba cansado y volvía. Y hasta que un día dije, no, mamá, yo voy a amarrar eso en la bicicleta turismera que teníamos, la amarré de cajón y con el cajoncito, con el catre, y me fui. Y un asiento encima, ya que me senté, y así vendí por muchos años. Y luego de eso ya Coello también casó con cajón. Una vez, sin mentirle, nosotros en la parte del parque donde está ahorita la farmacia, la rebaja, enfrente donde sacan unas pizzas ahora, ¿no has visto? Sí. Ahí frente de eso, ahí conté un día 14 cajones. Coello, nosotros, los hijos de doña Dorila, y otros que Daniel, y eso, 14 así, la réplica. Los tres siempre fueron los que crearon tendencia. Y nosotros, claro, y el que le digo yo, Daniel, montó como 6, y esos 6 se le abrieron 3, y eso, bueno, yo contaba 14 cajones, eso era
¿Y todos venían lo mismo? Todos veníamos fritanga. Y entonces llegó y Coello llegó y yo no sé de dónde sacó la idea porque Coello de los triciclos sacó el primer triciclo. Sacó el triciclo, lo mandó a hacer y eso pues nos cogió años luz porque quedó con avena, con masato, con bien acomodado su buen triciclo y nosotros con ese cajoncito. Y nosotros no teníamos de dónde echar mano, simplemente lo que comíamos, lo que se vendía no lo comíamos y tantico íbamos metiéndole algo al negocio, a la casa. Y entonces llegó y le dije a mi mamá, le dije, oye, mamá, ¿qué hacemos ahora nosotros? Dijo, no, nos va a tocar que a juntar y comprar un triciclo. Juntamos, compramos un triciclo y el primer triciclo que nos lo hizo Guillermo Santiago, el odontólogo. ¿Lo hizo? Era buenísimo. No, él sabía mucho de madera, él era muy curioso. No, mi hermano Efraín tenía ahí herramientas de madera, le hacían unas repisas, en el tiempo se llamaban, venía repisas, le dijo, no toca yo le hago el cajón. Y me hizo el primer cajón, como muy bueno. Uy, nosotros, ¿cuántos años? eso Pero era el hace- mismo diseño del Coello. Claro, nosotros lo miramos y todo, y él, no, ese Guillermo ha sido muy talentoso y nos hizo un triciclote. Y ya emparejamos ahí y comenzamos a vender. ¿Qué edad Y tenías des- cuando hicieron ese triciclo? Yo creo que el triciclo ya tenía para ahí cerca de los 20 años, ya, yo creo. Eso fueron muchos años. Y yo con 22. 20 años y luego de eso nunca pensamos, siempre dijimos a los triciclos, un triciclo. Nunca pensamos en colocar un negocio, en aumentarnos. No, duramos muchos años. Por allá muchos años. Después de eso ya pensamos en el local. Montamos en el local, ya estábamos con Mónica cuando usamos el local. Sí, yo me alcanzo a acordar. Claro, es que ya uno ya con la pareja, ya la necesidad. Y mi mamá tenía un negocio, yo tenía otro. Bueno, esa es mucha historia ahí, pero ese es más o menos el bosquejo de lo que ha sido Fritamejor hasta el momento. Y hemos ido creciendo, hemos ido organizando, nos faltan muchas cosas, tenemos mucho terreno recorrido también, ha sido mucho avance y la misericordia de Dios, como vuelvo y lo digo yo. El primer día mi papá salió y vendió todo esa tarde, y yo siempre que he salido y siempre los digo es que acá hemos vendido todo, gracias a Dios, a la honra y gloria de Dios primero que todo. Esa es la historia, haciendo un bosquejo lo que es Fritamejor hasta el momento, hasta el día de hoy. ¿Listo? Pero digo, pues yo que estoy preguntando cositas, me da mucha curiosidad y hay cosas que me va contando a medida que va acordando, ¿no? Mi abuelo, ¿dónde se hacían ustedes? ¿En qué parte hacían cuando ustedes empezaron a vender? ¿En el parque o en qué parte? Inicialmente salíamos desde la casa y la meta era llegar al parque. ¿Por Y dónde por aquí? en el parque nos hacíamos anteriormente, era por el otro extremo del parque, donde están los emboladores, Ajá. en esa esquina de ahí, O sea, la de Ultrahuilca. la de Ultravica así diagonal. Ajá. Hace muchos años ahí vendía un señor en un jeep, vendía cremas. Ese señor era de la Sevillana, vendía cremas y él se hacía al lado. Mi papá vendía ahí, es que mi papá vendía solo, hijo, le llegaba muchas, hijo, le hacían unas rebatiñas así, una cola para comprarle a la gente, eso era tremendo, no lo esperaban, a él lo esperaban nomás solo para que saliera a comprar. ¿Cómo empezaron? ¿Qué producto empezaron vendiendo? ¿Usted se acuerda? Claro, empanadas rellenas, asadura de marrano, eso era, Eso era la fritanga en ese tiempo. empanadas. Luego aprendimos a hacer los aborrajados, los pasteles los saqué yo los aprendí a hacer. ¿Y qué era? ¿Y dónde Eh, los sacó usted? yo los miré en la galería. Sí. En la galería yo era cliente y me iba a comer pastelito y dije, pero si este pastel es muy fácil de hacer, ¿por qué no lo hago yo? Ajá. Y fui y le dije a mi mamá y dijo mi mamá, sí, hagámoslo. Y sí, según el ¿Y los ensayo. chorizos dónde salieron? Los chorizos hacía mi mamá. Chorizos, claro, los chorizos. La abuela Teresa. Mi mamá Sí, dice es. que ella tuvo unos patrones que tenían descendencia española. Ella hacía hacer chorizos, hacía hacer butifarras, pero no, ella se concentró en los chorizos y las rellenas. O sea, que eso fue de fue descendencia. inspiración de un chorizo español. Sí. Claro, y rellenas de descendencia española, eso fue traído. Ella tuvo muy buenas patronas, mi mamá sabía hacer pan de cuajada, sabía hacer pan de trigo, arepas muy ricas. Entonces, ¿qué pasó? Y esto yo lo cuento y gracias a Dios a mi papá me enseñó a comprar, mi papá me enseñó a vender, mi papá me enseñó a negociar, me enseñó a mirar marranos, me enseñó a ir al matadero, a los plátanos, con él aprendí eso. Y con mi mamá aprendí a preparar. Con mi mamá desde una gallina, ella me enseñó
yo estaba chino y a mí me encantaba la gallina. Yo le decía, mamá, enséñeme cómo se mata. Yo la mataba, la miraba y déjeme matarla, luego déjeme pelarla, luego déjeme arreglarla. Lo último que aprendí es de sacarle la visa de adentro, pero yo aprendí porque teníamos la necesidad de comer. Y eso, y lo mismo los chorizos, la menudo, los huesos. Imagínense que los huesos, en ese tiempo nosotros comprábamos, me parece que eran 40 libras de carne semanales para trabajar. Ujú. Y los huesos se compraban el día viernes, se hacían el día sábado y se guardaban para la semana. Y si faltaba el miércoles, volvía y se hacía. Todos los huesos se hacían y mamá los asaba en paila. Llegaba y adobaba eso, y el día sábado era la comida de huesos nosotros, pero nunca pensamos en vender esos huesos. Eso era para nosotros, y eso era un festín porque los huesos quedaban los más ricos del mundo. Eso era una cosa loca. Eso era jogón de leña. Nosotros comenzamos fritando jogón de leña. Ujú. El jogón de leña y eso. Bueno, digamos, yo me acuerdo mucho que usted cuenta que cuando usted salió a vender, después de mi abuelo, usted empezó a mejorar muchas cosas. Empezando de pasar de un catre a pasar a una cicla. Un cajón. ¿Cómo? Es que el cajoncito, no es, el Sí, catre es de tiene- poner el cajón. Catre es, bueno, entonces sí. Pasar del cajón Así que- a la cicla. Y usted dice que estaba en la esquina. ¿Y usted cómo llegó de la esquina al parque hasta la esquina de la casa? ¿Cómo hizo para llegar hasta ahí? esa historia ahí está mejor. Póngale cuidado que a nosotros eso nos comenzaron a molestar en esa esquina que estábamos allá donde le digo yo que era de Ultrahuilca. Sí. Y nos pasamos a la otra esquina, porque ahí iban a poner los taxis y abrieron ahí para los taxis. Nos pasaron para acá. De esa esquina comenzó a molestar y nos pasamos para enfrente, de donde ahora es la rebaja, que allá había una cabina de teléfono, telefonía. Ahí nos hicimos, ahí donde yo llegaba con la cicla. Y de ahí ya comenzaron a molestar y nos mandamos a Brisas del Sur. ¿Dónde es Brisas del Sur? ¿Calle Brisas Cuarta del con Sur. Cuarta? Brisas del Sur es enfrente de la torre, pero por Al costado de la iglesia. de la iglesia. Ah. Enfrente de la drogas la rebaja, enfrente, No. de la cuarta. Como Progresas del Sur, ¿eran ahí en la esquina? Era en la No, era esquina. arriba. No, era en la Sí, esquina. estoy grabando. Es que era en la esquina y más arribita estaba el restaurante. Ustedes llegaron al restaurante. Ay, ese era el lugar favorito, no me acuerdo. Es que su mamá, y ahí hace una comida muy rica, más que todo cenas y almuerzos. Por ejemplo, nosotros no teníamos plata para ir a comer allá, no teníamos ni siquiera la cultura. Nosotros, los restaurantes mejores que habían en la vida para nosotros ir a comer, y que era el domingo, Ahorita no me no, era Asadero Gran Pollo. Para nosotros el pollo asado era lo más delicioso de la vida, era el manjar de las manjares de los restaurantes. Para nosotros no conocíamos más restaurantes. Nunca iba yo a un restaurante al Rincón Marino porque Que no existía, Pues ¿no? yo que no existía, pero de pronto sí. Pero no teníamos plata para eso. No teníamos, si no alcanzaba para un pollo, no alcanzaba para la gaseosa, digámoslo así. Y eso era todo. Si compraba un pollo mi papá, y eso era pedacitos, y eso era una delicia. Bueno, luego de ahí pasamos por la cuarta, más o menos media cuadra de ahí, de esa esquina al otro lado, por la cuarta. Ahí sacan a veces unas arepas ahora. No, si cuando yo lo conocí a usted se hacía vender al frente donde era Adornos del Pueblo. Ahí nos pasamos, ahí te estoy hablando yo ¿Dónde que está el íbamos hueco? ahí. No, No, por la cuarta, la ahí calle. más abajo. ¿Por la ahí. calle La Cuarta? mitad ¿Por la de la cual? digamos, Bajando. Ahí. Cuarto con... O sea, ¿se acuerdan de Adornos del Pueblo? Que se me llevaba a comprar cosas Carrera, para la cosa? Carrera Cuarta con... Sí, por eso, y al frente de Carrera Cuarta es más o menos el hueco. Sí, pero Pero usted está hablando del hueco, no el sótano. No, Pero eso, pero el eso es sótano, en la le hizo el calle. sótano. Ah. Habla de hueco y no, yo pues, el hueco está hablando. Sí, el sótano, Sí, le hizo por el ahí. sótano, por ahí en eso, ahí nos conocimos con su mamá. Ella pasaba ahí, écheme ojo, yo trabajando, no, mijita, Vive con un hambre. deje de trabajar así. Había Tocaba atenderlas. Bueno, esa es otra historia que contar. ¿Qué sucede? De ahí yo le eché gafa, de ahí le eché ojo, abajo de la esquina donde estamos marcando ahora. Yo dije, Salto de ahí a allá. póngale cuidado cómo es la visión. Ahí es donde está el tema de los sueños y la visión. Yo dije, yo voy a vender ahí. Ahí voy a ir a vender. Si algún día me sacan de aquí, porque me estaba mucho espacio público, me fui para ahí. Y yo dije, y de ahí voy a llevar a la gente a la casa. Y así fue. Yo dije, de ahí, mira, ahí es la casa, ahí es el negocio. Ahí fue, porque nosotros vendíamos adentro de la casa. Más nunca la mentalidad era montar un local, porque es que hay que pagar empleado, porque hay que pagar luz, porque hay que pagar impuestos, porque hay que... Pero si el que no quiere pagar eso no quiere crecer. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí pasamos para allá
y con el tiempo pusimos el negocio. Les voy a decir algo, no sé si esto queda grabado, pero es la verdad. Resulta y pasa que ya estando ahí, Ramón dijo un día que no teníamos el negocio, teníamos un poco de cosas guardadas en ese lugar, en ese local. Entonces llegó Ramón y me dijo, Ramoncito dijo, tocayo, ¿y por qué no me dejan mi ese local? Y yo tengo derecho aquí también de la casa y yo meto ahí cosas y para preparar ahí todo. Yo hasta lo pensé, yo le dije a Mónica, mire que Ramón me dijo esto y esto. Entonces nos pusimos a pensar, dijimos, pero si lo dejamos pasar ahí, perdemos. ¿Quién lo sabe? Donde nosotros hubiéramos dejado que eso hubiera sucedido, la historia había sido diferente. Me tocó dejarle atrás una pieza. ¿Cuál fue la condición? Me dijo Ramoncito, me dijo, tranquilo, me dijo, hágale, jefe, pero es que no tengo donde preparar. Le dije, bueno, hágale. Le dije, pero una condición, ahí hay que tener limpio, ahí hay que tener aseado, ahí hay que pagar agua. Y él dijo, ¿y es que usted cree que yo trabajo con qué? ¿Con arandelas o no sé qué? No también va a pagar. Le dije, bueno, listo, entonces hagámosle. Cuando ya comenzó eso, no lavaba, nunca pintó. Eso veían hasta chulos ahí. Me metía 5 o 6 marranos y me bajaba eso ensangrentado. Limpie, mano. Yo estaba muy aburrido, yo estaba desesperado. Lo otro, no volví a pagar agua y luz. No, porque usted tiene toda la casa, dijo. Usted tiene toda la casa porque yo iba a pagar agua y luz. Pague usted, yo tengo aquí mi derecho. Cuando eso ya pasó y todo eso, estábamos en ese trámite, estábamos tan tenaces. Llegó y me dijo, tocallito, ¿por qué no me compra mi parte y me saca? ¿Por qué no me compra mi parte? Me dijo. Uy, eso me entró una luz así, dijo el otro. Dijo, uy, este es el momento. Le dije yo, pues hablemos con mi mamá. Nos fuimos y me dijo, tocayo. Y mamá ya había dicho, mi hijo, cómprele a sus hermanos, cómprele a sus hermanos. Yo le dije, mamá, ¿yo de a dónde? Si tenía para organizar ahí, yo siempre métele al negocio. Y me dijo, mire, tocallito, deme esa casa ahí del paraíso y con eso me saca a mí. ¿Cuánto me la pone? Yo le dije, esa casa salía como 140. Y le dije, 120. Dijo, es conmigo. Yo le doy los 20 de encima. Ahí me toca meterle abogado. Esto no lo van a sacar, por favor, a la vida realidad. Sí, esto es una historia para ustedes. Y le dije así, quedamos de que le da la plata a Marta y que encarte tan berraco. Y bueno, al último cuadro. Pero eso sirvió para yo poderme hacer a la casa. Él fue que me abrió las puertas. Dios utiliza las personas. Sí, señor. Dijo la viejita, Dios utiliza hasta el diablo para bendecirme. Pero Eva, una pregunta. De ahí de la cuarta, usted luego pasó a vender ahí cerquita, ahí donde está el taller de los, ¿cómo es que se llaman allí? No, de los victorinos. De los victorinos. Es que esa es otra historia. Ese es el segundo. Lo que fue pasa el es que, segundo carro? no, ese fue el negocio de mi mamá. El de la cuarta. Yo trabajaba con mi mamá, acuérdate, ya me casé. Ay, Yo puse un negocio y por eso trabajábamos los dos. Ella vendía acá, yo vendía aquí y preparábamos en la misma casa y todo. Fue un negocio que hicimos con mi mamá porque yo la ayudé muchos años y eso sí, así mito. Esa fue la historia. Pero nosotros preparamos aparte y la Nosotros preparamos sacamos aparte. La cuarta. Claro, después de eso, mi mamita, necesita mi mamita. Ella bregó mucho porque ya el negocio comenzó que el uno saque, el otro saque. Y comenzó a mal. Y yo le dije, mamá, ese negocio, véndamelo. Dijo, no, mijito, coge. Mamá era más amplia que yo. Dijo, mijito, no, cójalo. Le dije, no, mamá, tiene que haber una venta porque como es mejor que quede así. Y entonces yo le di 5 millones por eso. Yo tengo un inflador viejo, hijo, está todo viejo. Pero yo a ella hice algo muy bueno, hicimos algo muy bueno junto con su mamá, con mi esposa, que fue que a ella le sacamos un diario. Yo le compré eso, le compramos cama, le compramos un chifonier, le agregamos la pieza, le organizamos comprar toda la plata de ella. Colchón. Y mire, esto es de esto, ya, muy contenta ella. Y le puse un diario en ese tiempo, primero 20,000, después 30,000. Y yo cuando iba bien le sacaba 40. Y le pasaba a ella y cuando, oye, ya me contenta, yo tengo mis pesitos. Le digo, ¿cuánto tengo? Decía, tengo 2 pesitos. Le dije, ¿qué 2 pesitos? Dijo, pues 2 millones, mijito. Y llegaba y contaba y se ponía a contar y eso contaba bien. Yo los contaba para ir 50 veces, yo creo. Pero no le fallaba eso y decía, mire, 2 pesitos, ¿no, mijito? Si pronto necesita, ahí le tengo, mijito. Ella, oye, mamá fue muy feliz. Mamá fue muy feliz. Y esto que voy a hablar también es para recordar y yo cometí un error con mi mamá, Duber Flor. Con mi mamá, que era Don Duber hoy. Para el marrón de mañana, ¿no? Sí. Don Duber, buenas noches.
Bien, sí, señor, merced, ¿qué tal? Ah, qué buena. Ah, estaban en la finca. Ay, no comí. Ah, bueno, Duer, ¿cómo les fue? Está con hambre, con hambre. Bueno, señor, pues nosotros estamos en el lote, estamos acá con la familia, estamos desde ayer. Sí, señor, estamos aquí reunidos. Por favor, gracias, don Duber, por estar pendiente. ¿Hicieron un chocolate? Sí, señor, cualquier cosita me llama, ¿vale? Que nosotros ya bajamos para allá, ¿vale? Yo creo que por ahí una media hora, una hora. Ah, bueno, don Duber, eso. Listo, don Duber. Entonces así hacemos. Una feliz noche y gracias por estar pendiente. Bueno, señor, muy formal. Entonces sucedió. ¿Qué estaba contando yo? Que le compró a mi abuelita. Ah, entonces Ramón me dijo, yo le dije sí. Ah, eso fue muy chistoso. ¿Cómo es Dios de grande? Yo llegué, donde yo hubiera sido abeja, o más abeja, yo me hago un negociazo ahí. Pero yo me hice un negociazo, ¿no? Pero yo llegué y dijo mi mamá, como yo pensé que a uno le prestaban la plata para uno comprar siendo dueño. Entonces yo fui con mi mamá y de una vez hicimos escritura. Mamá dijo, camine, hicimos escritura, mamá firmó y toda la señora. Sin decirle, Ramón sabía, pero los demás no. Entonces dijo Ramón, haga escritura, tocallito, no le dé miedo. Yo la hice, esa escritura en ese tiempo, muchachos, en ese tiempo me valió 7,5 millones. Y me tocó a mí. Cuando uno hace una compra, tiene que salir del predio. Mis hermanas por ahí la fueron ganaderas, no pasa nada, fue bien. Cuando Marta supo, mi hermana Marta, llegó y estábamos ahí, le dijo, no, es que ya el negocio estuvo hecho. Le dijo, estábamos contándole, ya el negocio, entonces ya quedamos así, que usted le da 90 y usted me espera 5 años y yo tal, ¿ole 5 años que nos dieron? 5 años para pagarle, pero Ramón sí cogió primero. Entonces llegó y cuando Marta llegó y dijo, sí, bueno, dijo, pero ¿cómo es? Dijo, dijo, no, es que tocallito ya hizo escritura con mi mamá, dijo Marta, ¿cómo así que le hicieron una escritura y por qué? Y es que no ha pagado y no hay que. Entonces llegó y dijo Ramoncito, no se asuste, Martica, si yo fuera el que le hubiera hecho el negocio, asuste, pero mi hermano tocallito no les va a robar a ustedes. Es algo bonito de mi papá, que la gente siempre cuenta eso, de esa parte de mi papá y de mi abuelo, que él tenía eso también, ¿no? Claro, mi papá me dejó un crédito muy berraco, muchachos. Nunca en la vida, nunca, yo supe hacerle a mi papá un reclamo de que no hubiera pagado tal cosa y tal otra. Nunca en la vida. Al contrario, ¿usted es hijo de Tiberio? Tiberio vale la frita, lo que usted necesite, me dijo un señor. Cuando yo comencé a coger el negocio. Cuando yo cogí el negocio, muchacho, fue muy duro porque mi papá dijo estas palabras que yo me acuerdo que fueron muy sabias. Qué hombre tan sabio era mi papá en su forma de hablar. Llegó y dijo, mijo, les dejo el negocio, yo no puedo trabajar más, mire, vea, yo salgo y sálgame sangre en la nariz, yo no puedo trabajar más. Y si en verdad no puede trabajar más, ahí me dio muy duro. Yo dije, mi papá, y ahora me tocó a mí. Entonces, menos mal que yo vaya a trabajar. Entonces llegó y dijo, les dejo el negocio, haga de cuenta que yo les entrego una mesa tendida, bien limpia y bien organizada, ese es el negocio. Ustedes pónganle el mantel y atiendan. Eso fue la verdad. Nosotros tenemos que buscar clientela, como hacen los muchachos allá, no necesitan buscar clientela, y van a vender. Claro. Nosotros ya buscamos la clientela, nosotros ya hicimos el trabajo que hay que hacer. Eso es diferente. El local, gracias a Dios, ya la clientela está lista. Ellas tienen que atender. No necesitan hacer eso. Por eso es que es tan bonita esta historia, este recuerdo, muchachos. Porque muchos conocen lo que hay. Las cosas grandes que hemos hecho y gracias a Dios están. Pero pocos conocen la verdadera historia de Frita Mejor. Y nosotros nunca aguantamos hambre. Nosotros comíamos fritanga como han comido ustedes, la que ustedes quieran. Nosotros, mi mamá era la mujer más amplia de la vida. Yo he conocido mujeres amplias, pero mi mamá, ella venía y ella se ponía a repartir comida y le sobraba. Ella, no, déjele, mijito, hágale. No, hay que colaborarle. Para dentro de los 3 días fritar. Para dentro de los 3 días fritar le sobraba. Como ella fritaba los 3 días a veces comida. Sí, ella guardaba, no, esa otra cosa que ella, ¿qué daño le va a hacer a uno? Dice, no, eso lo comía, ya no deja perder. Yo de ahí donde hago que no me uso que pierda la comida. Sí, porque hay gente que no tiene comida. Mis mijitos, es que hay gente que no tiene que comer, hay que darles, hay que ayudarles al uno, al otro. Eso fue mi mamá fue una mujer de mucha sabiduría. Con mi mamá aprendí, mejor dicho, la paciencia. Ella no se vendía hoy, así harto.
mañana vendemos, mijito, tranquilo. Y esto aquí lo que va a hacer, repartimos esto para aquí, esto para allá y eso, no hay problema. Mi mamá es como su tío Ramón. Ramón es un hombre de fe, a pesar de que no va a una iglesia, pero es un hombre de fe en el negocio. Ah, no, eso no pasa nada, mañana mejoramos. No, eso no. Con Ramón no va a pasear uno y es tranquilo, no, te habla y fa. Así era mi mamá. Y yo salí mucho a mi papá. ¿Usted mantenía más con